Elías Montalbán había vivido 36 inviernos sobre esta tierra, pero en su rostro se notaban muchos más. La soledad se había convertido en su única sombra, sin esposa, sin hijos, sin una voz que lo llamara al volver del campo. La cabaña era su mundo, el fuego su única conversación, hasta aquella tarde, cuando un golpe desesperado sonó en la puerta y una voz temblorosa rompió el silencio. Por favor, salva a mi mamá. Bienvenidos a Cuentos de Época. Fortalece nuestro trabajo dejando tu like y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Porque esta historia será diferente a todo lo que has oído. Elías Montalbán había vivido 36 inviernos sobre esta tierra, pero en su rostro se notaban muchos más. Había envejecido antes de tiempo, no por los años, sino por los silencios. La soledad se había convertido en su única sombra, sin esposa, sin hijos, sin una voz que lo llamara al volver del campo. La cabaña era su mundo, y el fuego su única conversación. Cada noche el viento golpeaba las ventanas, como si quisiera recordarle que todavía existía algo allá afuera. Pero él ya no abría. Había cerrado las puertas a todo lo que dolía. Hasta aquel día, el sol caía detrás de las montañas cuando un sonido diferente lo hizo detenerse. No era el crujido del bosque, ni el aullido de los lobos. Fue un golpe seco, desesperado, seguido de otro más. Elías levantó la vista, el corazón endurecido, y esperó. Un tercer golpe retumbó, más débil, más tembloroso. Dejó la leña sobre el suelo y se acercó lentamente con el cuerpo tenso, como quien teme que el pasado haya vuelto a llamar. Al abrir la puerta, el aire helado se mezcló con un hilo de voz. Allí, frente a él, estaba una niña de no más de 7 años, con el cabello enredado, las mejillas rojas de frío y un vestido tan gastado que el viento lo atravesaba. Sus manos pequeñas temblaban, pero sus ojos no. Había miedo, sí, pero también una dignidad que no pertenecía a su edad. Por favor, dijo apenas con la voz quebrada. Salva a mi mamá. Elías no respondió. El mundo pareció detenerse. La nieve seguía cayendo lenta, silenciosa, y el fuego dentro de la cabaña iluminaba a ambos con una luz dorada. Por un momento creyó que estaba soñando. Hacía años que nadie pronunciaba una súplica en su puerta. Y menos una tan pura. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó al fin con un tono grave, más cercano a un susurro que a una voz. Laura, respondió ella tragando saliva. Laura Vega. Elías repitió el apellido en silencio. Creía haberlo escuchado antes, pero no recordaba dónde. La niña respiraba con dificultad, apretando un pedazo de tela contra su pecho como si guardara en él toda su esperanza. Mi mamá no puede levantarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Nadie quiere ayudarla. Elías la miró sin entender cómo una niña podía estar allí, sola, entre la nieve. Su instinto le dijo que cerrara la puerta, que no se metiera donde el destino no lo había llamado. Pero algo más fuerte, algo que llevaba dormido mucho tiempo, le impidió hacerlo. Entra, murmuró al fin. La niña cruzó el umbral, temblando. Elías dejó la puerta entreabierta, observando el rastro de huellas pequeñas que se perdían en el bosque. Luego, sin pensarlo demasiado, tomó su abrigo, una lámpara y el lazo con el que ataba los caballos. La voz de la niña lo siguió desde la cabaña. Por allí, junto al arroyo, hay una casita de piedra. Elías no contestó. La noche caía espesa y la neblina comenzaba a borrar los caminos. Mientras avanzaba entre los árboles, sentía el peso de algo que no era miedo ni curiosidad, sino responsabilidad, esa clase de impulso que solo siente quien ya lo perdió todo, y por eso no teme perder nada más. Caminó casi media hora, guiado por la luz débil de la lámpara. El arroyo rugía bajo una capa de hielo, y al otro lado distinguió la sombra de una construcción pequeña. El corazón le latía con fuerza cuando empujó la puerta de madera, que cedió con un gemido. Dentro el aire olía a humedad y a desesperanza. Una mujer yacía sobre el suelo, pálida,
con el rostro marcado por el cansancio, los labios secos, los ojos apenas abiertos. Elías se arrodilló junto a ella. «Soy Elías Montalbán», dijo con voz baja. «Su hija vino por mí». La mujer lo miró confundida. «No, no debió venir», susurró con dificultad. «Aquí nadie se mete, nadie». Él negó con la cabeza. «Yo sí». Por un instante el silencio volvió a llenar el lugar, solo roto por el crujir del fuego lejano en su lámpara. Y mientras la nieve caía sobre el techo de piedra, el hombre más solitario del valle acababa de cambiar su destino sin saberlo. Elías Montalbán cargó a la mujer en silencio. Era liviana, tan liviana que el peso que llevaba no estaba en su cuerpo, sino en todo lo que había soportado antes de caer. El aire olía a frío, a leña mojada y a un tipo de tristeza que se pega a la piel. La niña, Laura, caminaba detrás, sosteniendo la lámpara con ambas manos. La llama temblaba como si también tuviera miedo. El sendero era angosto y cubierto de nieve. Cada paso que daba Elías dejaba una huella profunda, un surco de barro y hielo. No habló durante el trayecto. No lo necesitaba. La niña tampoco. Ambos entendían que había momentos en los que el silencio era la única forma de oración. Cuando llegaron a la cabaña, el fuego aún crepitaba en el hogar. Elías empujó la puerta con el hombro. Entró y depositó a la mujer sobre su propia cama. El colchón hundido, las mantas ásperas, el aroma a madera vieja. Nada en aquella casa estaba preparado para recibir a alguien, y sin embargo, por primera vez en años, ese lugar parecía tener propósito. «Calienta esto», le dijo a Laura, pasándole una olla de agua. La niña obedeció sin preguntar. Se arrodilló junto al fuego y sopló hasta que la llama se avivó, iluminando su rostro enrojecido. Elías, en cambio, se quedó de pie junto a la cama, observando el rostro pálido de la mujer. No era una desconocida. Ahora lo recordaba. La había visto alguna vez en el pueblo, en el mercado. No hablaba con nadie, siempre con la mirada baja, como si el suelo fuera su única salida. Y a su lado, un hombre que reía fuerte, demasiado fuerte, con esa risa que sirve para esconder algo. Elías la cubrió con una manta y le ofreció un poco de agua tibia. Ella la bebió con torpeza, como si el cuerpo hubiera olvidado cómo recibir ayuda. Cuando la taza tembló en sus manos, Elías la sostuvo sin decir palabra. No había ternura en su gesto, pero sí respeto. La mujer levantó la mirada y por un instante sus ojos se cruzaron. Fue una chispa breve, pero suficiente para reconocer algo que ambos conocían: el cansancio. «¿Cómo se llama?», preguntó él con voz baja. «María», respondió ella. «María Vega», Elías asintió. «Tu hija me habló de ti». María giró el rostro avergonzada, como si el simple hecho de ser nombrada le doliera. La niña se acercó con el agua caliente, y Elías empezó a limpiar las heridas del rostro de su madre. No eran heridas de batalla ni de trabajo. Eran marcas del desgaste, del abandono, de demasiados inviernos sin abrigo. Mientras trabajaba, Elías pensaba en la vida que había llevado hasta ese momento. No recordaba la última vez que una voz humana había llenado su casa. Desde la muerte de su esposa, había elegido el silencio. Lo prefería a las miradas curiosas del pueblo, a los murmullos que seguían repitiendo que un hombre que vive solo demasiado tiempo se convierte en parte del bosque. Quizá tenían razón, pero esa noche, entre el fuego, el frío y dos desconocidas dormidas en su cama, se dio cuenta de que algo en él estaba despertando. Fuera, la nieve seguía cayendo. Elías salió un momento al porche, respirando el aire helado. El cielo estaba cubierto, pero la luna aún dejaba entrever una claridad lechosa sobre el valle. Podía oír los lobos a lo lejos, el crujido de los árboles, el eco de su propio corazón. Por primera vez en años no sentía paz, sentía responsabilidad. Dentro, la niña lo observaba desde el umbral. Tenía los ojos grandes y una manera silenciosa de mirar que parecía más vieja que ella. «¿Se va a morir mi mamá?», preguntó de repente. Elías la miró largo rato antes de responder. «No mientras yo esté aquí»,
La niña bajó la cabeza, apretando el pequeño trozo de madera que llevaba en las manos. «Mi papá no la quiere», dijo apenas audible. «Pero nadie le cree». Elías cerró los ojos un instante. Sabía lo que era cargar con algo que nadie creía. El rumor en un pueblo pequeño era una condena más cruel que la justicia misma. «Duérmete, pequeña», murmuró. «Tu madre necesita que descanses». Laura se acurrucó junto al fuego y en minutos el sueño la venció. Elías se quedó en silencio sentado junto a la cama de María, observando cómo su respiración se volvía más estable. De vez en cuando el viento golpeaba las paredes, como si el invierno intentara entrar. Pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, había calor humano. Cuando amaneció, la luz filtrada entre las tablas trajo consigo una calma extraña. María despertó con la garganta seca y la mente confundida. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego vio al hombre dormido sobre la silla, con el abrigo puesto, la cabeza inclinada hacia adelante. Elías no había cerrado los ojos en toda la noche, pero su cuerpo cedió justo cuando el peligro había pasado. María lo observó unos segundos y por alguna razón que no entendía, no sintió miedo. Ese amanecer fue el primero en muchos años en que el silencio no le pesó. Elías, al despertar, solo dijo: «Hoy iremos al pueblo. El juez tiene que saber lo que pasa en esa casa». María quiso protestar, pero el tono de su voz no admitía réplica. No era una orden, era una promesa, y así, mientras el sol empezaba a derretir la escarcha de los tejados, el hombre solitario del valle se preparaba para desafiar lo que nadie se había atrevido a enfrentar. La mentira más antigua del pueblo. La que todos veían pero nadie decía en voz alta. El camino hacia el pueblo estaba cubierto de una neblina espesa. La nieve se derretía despacio, dejando el barro descubierto bajo las huellas del caballo. Elías montaba al frente con la mirada fija en el horizonte, mientras detrás de él, en la carreta, María Vega sostenía a su hija entre los brazos. El aire olía a leña húmeda y a inquietud. No hablaban, pero en ese silencio había más promesas que en 1000 palabras. El pueblo de San Eladio se extendía entre los montes, pequeño, de techos bajos y campanas que marcaban cada hora como si quisieran recordarles a todos que la vida seguía un orden que nadie debía alterar. Al llegar, las miradas comenzaron a caer sobre ellos como copos de nieve. No era común ver al ranchero Montalbán bajar al pueblo, mucho menos acompañado de una mujer desconocida y una niña envuelta en mantas. Las voces se alzaron apenas en susurros. Dicen que la encontró en su cabaña. ¿Una viuda, tal vez? No, tiene marido. El de los terrenos del río. Ese Carter Elías no los miró. Había aprendido que los ojos curiosos se alimentan de la reacción. Siguió caminando, cada paso firme, cada gesto medido. María, en cambio, sentía el peso de esas miradas clavándose en la piel. Apretó a su hija con fuerza y bajó la cabeza. El juez del pueblo, don Fermín de la Serna, era un hombre de mediana edad, con un bigote que parecía más autoritario que su propia voz. Había sido amigo del padre de Elías y en otro tiempo lo había respetado. Pero los años y los rumores lo habían vuelto precavido. Cuando vio al ranchero entrar en su despacho, frunció el ceño. «Elías Montalbán, hacía tiempo que no te veía por aquí». Elías inclinó la cabeza apenas. «No vengo por mí». «¿Ah, no?», preguntó el juez, mirando de reojo a la mujer detrás de él. «Entonces, ¿ve por quién?». «Por la verdad». Elías apoyó las manos sobre la mesa. Esta mujer y su hija fueron expulsadas de su casa por un hombre que no solo las maltrata con palabras, sino que además ha estado usando documentos falsos para quedarse con tierras del pueblo. Don Fermín se removió incómodo. «Elías, entiéndelo. No es asunto mío entrometerme en cuestiones de matrimonio». «No hablo de matrimonio», interrumpió él con voz firme. «Hablo de propiedad, de engaño y de ley». El silencio llenó la habitación. María bajó la mirada, las manos entrelazadas sobre el regazo. Elías dio un paso al frente y dejó sobre la mesa un cuaderno viejo, cubierto de barro y nieve.
Esto lo encontré anoche junto al arroyo, en la choza donde ella vivía. Registros falsificados, la firma de Carter repetida y una deuda inventada. El juez abrió el cuaderno. Sus ojos se movieron rápido, línea por línea, hasta que frunció el ceño. Los sellos eran verdaderos, pero las cifras no. Las fechas habían sido manipuladas, las firmas copiadas. Era un fraude. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó al fin. Donde él pensó que nadie miraría, respondió Elías. Entre los restos de su bondad, don Fermín se quedó callado. Conocía bien el carácter de Carter. Un hombre que se mostraba generoso en público, donando madera para la iglesia o dinero para el mercado, pero que escondía tras esa fachada una red de trampas y manipulación. Aún así, exponerlo sería desatar una tormenta. Elías lo sabía, y sin embargo, no dudó. «No vengo a pedirte que lo castigues», dijo Elías con calma. «Solo quiero que la verdad tenga un lugar donde respirar, y que esta mujer no tenga que esconderse por haber dicho la verdad». El juez lo miró con una mezcla de respeto y temor. «¿Y si Carter se entera que fuiste tú quien trajo esto?». «Entonces que venga», respondió Elías. «Yo no le temo a los hombres que necesitan mentir para sentirse poderosos». El silencio que siguió fue largo. El juez cerró el cuaderno y asintió. «Habrá una audiencia mañana. No prometo justicia, pero prometo escucharlos». Elías inclinó la cabeza en señal de respeto y salió. María lo siguió, sin saber si debía sentirse aliviada o más asustada. En el umbral del juzgado, el viento soplaba con fuerza, levantando polvo y nieve. Elías la miró sin girar del todo el rostro. «A partir de ahora no digas nada. Deja que hablen ellos. Yo me encargaré de que escuchen lo que nunca quisieron oír». Ella lo observó unos segundos, intentando entender qué clase de hombre era aquel. No tenía armas, ni título, ni aliados. Solo su palabra. Pero había algo en su voz que hacía temblar hasta las certezas. Al volver al pueblo, los rumores ya corrían como fuego entre la gente. Algunos lo llamaban héroe, otros loco, y los más cobardes, peligroso. Pero Elías no buscaba fama. Mientras caminaba de regreso a la cabaña con María y su hija, una idea crecía en su mente. No bastaba con salvarlas. Había que desenmascarar la mentira completa, sin gritos, sin violencia, solo con la fuerza de la verdad. Esa noche, mientras el fuego ardía en silencio, Elías Montalbán tomó el cuaderno, una pluma y un trozo de carbón. Empezó a escribir, línea por línea, los nombres, las fechas y las mentiras que el pueblo había aceptado como verdades. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, un hombre solo, con una vela y un propósito, empezaba a cambiar el destino de todos. La mañana amaneció gris, cubierta de una neblina espesa que parecía pesar sobre los tejados. El sonido de la campana del ayuntamiento resonó 3 veces, anunciando algo que el pueblo no veía hacía años: una audiencia pública. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, abrigados, curiosos, con esa mezcla de miedo y deseo que despiertan los escándalos ajenos. En el centro del salón comunal, el juez don Fermín de la Serna revisaba los papeles sobre una mesa de roble. A un lado, Elías Montalbán permanecía de pie, inmóvil, con el sombrero en la mano y el rostro sereno. Del otro lado, el hombre que había provocado todo el rumor. Elías Carter, el supuesto marido ejemplar, rodeado de 2 amigos que servían como testigos y de 3 vecinos que lo miraban con respeto forzado. Vestía un abrigo caro, botas lustradas y una sonrisa que olía a mentira. Cuando María Vega entró en la sala, el murmullo se hizo más fuerte. Las mujeres se cubrieron los labios, los hombres bajaron la voz. La niña, Laura, caminaba a su lado, aferrada a su falda, con los ojos grandes y asustados. Elías les ofreció un leve gesto con la cabeza. No necesitaba palabras. Ella entendió. Don Fermín golpeó la mesa con un mazo pequeño. «Que hable primero el señor Carter», dijo con tono formal. Elías se levantó fingiendo pesar. «Señor juez, todos aquí me conocen. Saben que soy un hombre trabajador, que he ayudado al pueblo cuando he podido.
Hizo una pausa mirando a cada rostro presente, buscando aprobación. Pero esta mujer se fue de mi casa sin razón. Y se fue con él, señaló a Elías con un gesto teatral. Un hombre que vive solo, apartado, que todos sabemos qué clase de compañía busca. Un murmullo recorrió el salón. Elías no se movió, ni siquiera parpadeó. Carter siguió, con la voz temblorosa de fingido dolor. Y para justificar su huida inventa historias. Que la maltrato, que la humillo, que falsifico papeles. Mentiras. Todo mentira. Golpeó la mesa con la mano abierta. Algunos se sobresaltaron. Otros, por costumbre, callaron. El juez lo observó un momento y luego giró la mirada hacia Elías. ¿Tiene algo que decir, Montalbán? Elías se acercó despacio. Sus pasos resonaron sobre el piso de madera. Cuando habló, su voz fue tan baja que obligó a todos a guardar silencio. No tengo discurso, señor juez, solo hechos. Abrió el cuaderno que había traído y colocó una hoja doblada sobre la mesa. Aquí está la firma de Carter y aquí señaló otra línea con el dedo. La misma firma, copiada 3 días después. Las letras eran idénticas, hasta la imperfección de la C, demasiado perfectas para ser reales. El juez arqueó una ceja. ¿Insinúa que falsificó documentos? No lo insinuó, respondió Elías con calma. Lo demuestro. Sacó de su chaqueta un sello de hierro ennegrecido por el uso. Lo colocó frente al juez. Este es el sello del registro municipal. Lo encontré en su almacén junto a las facturas. Eso es mentira, gritó Carter. ¡Él me lo robó! Elías levantó la mirada, sereno. Lo encontré porque el que lo robó dejó su huella en el barro. Hizo una pausa. Su bota derecha tiene una costura rota, la misma que dejó marcada en la tierra húmeda de su cobertizo. El público contuvo el aire. Carter se quedó inmóvil y por un segundo la arrogancia se le quebró. Intentó hablar, pero no le salió voz. El juez tomó el sello, lo comparó con los registros del ayuntamiento y su rostro cambió. Este sello estuvo desaparecido hace meses, murmuró incrédulo. Elías asintió. Y mientras lo buscaban, alguien descubría deudas nuevas, tierras abandonadas y familias que terminaban firmando lo que no entendían. El silencio fue total. María cerró los ojos. No de miedo, sino de alivio. Por primera vez en años, alguien hablaba lo que ella calló demasiado tiempo. Carter dio un paso al frente, desesperado. Todo esto es una trampa. Ese hombre solo quiere quedarse con mi esposa y con mi honor. Elías lo miró, sin rastro de ira. Tu honor no te lo quitó nadie, Carter. Lo perdiste cuando empezaste a usar la mentira como herramienta. El juez respiró hondo, mirando a los dos hombres. Esta audiencia no ha terminado, dijo al fin. Pero hay algo que sí está claro. Los documentos presentados por Carter están falsificados. Se suspende toda reclamación hasta nueva orden. La voz del juez fue seguida de un murmullo que creció hasta llenar la sala. Algunos lo celebraron, otros salieron en silencio. Carter apretó los puños y se giró hacia Elías. Esto no acaba aquí. Elías sostuvo su mirada. No, pero esta vez terminará frente a la verdad, no detrás de ella. Cuando María y Laura salieron del salón, el aire afuera parecía distinto. La nieve caía leve, casi limpia, y el sonido de la campana del mediodía rompía el silencio con un ritmo sereno. Elías caminó detrás de ellas sin decir palabra. La niña se volvió y lo miró con una sonrisa pequeña, tímida, pero llena de confianza. Fue la primera sonrisa que él recibió en años. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y la niña dormía, María se sentó frente a él. No tenía que hacerlo, dijo en voz baja. Elías levantó la vista con calma. Lo hice porque alguien tenía que hacerlo. Ella guardó silencio unos segundos. Luego añadió, en este pueblo nadie enfrenta al poder. Pero usted no lo hizo con rabia, lo hizo con verdad. Elías desvió la mirada hacia el fuego. La verdad no grita, María, susurró. Solo espera que alguien la escuche, y en el reflejo de esa llama, sin decirlo, ambos comprendieron que el invierno más largo de sus vidas acababa de comenzar a derretirse.
El sonido del juicio aún resonaba en las calles del pueblo, aunque las palabras ya se habían enfriado con la nieve. Carter había perdido su máscara por un momento, y eso era algo que no podía permitirse. Su orgullo herido ardía más que cualquier castigo. Esa misma noche, la taberna se llenó de su voz. «Ese Montalbán no es ningún héroe», decía con el vaso de vino alzado. «Se hace pasar por justo, pero todos saben que vive solo porque ningún alma decente querría compartir techo con él. ¿Y ahora qué hace? Se lleva a una mujer casada a su casa y dice que es por compasión. Por compasión». Los hombres a su alrededor rieron, aunque ninguno con convicción. Algunos lo hacían por miedo, otros por costumbre. Las mujeres desde las ventanas oían y repetían. En cuestión de horas, el rumor ya tenía forma. Elías Montalbán escondía en su cabaña a la esposa de otro hombre. Elías lo supo al día siguiente, cuando bajó al pueblo a comprar pan. Los saludos se habían convertido en silencios, los rostros en murallas. La panadera, que siempre le había dado una sonrisa amable, hoy evitaba mirarlo. «Solo lo que necesite, señor Montalbán», dijo con voz seca. Él no respondió. Pagó, tomó el pan y se marchó sin mirar atrás. En el camino notó algo que lo inquietó. El respeto se había transformado en duda. Y la duda, en un pueblo pequeño, era como el fuego en la paja seca. María lo esperó en la puerta de la cabaña, con el rostro preocupado. «He oído cosas», murmuró. «Dicen que me quedo aquí por vergüenza, que usted me obliga». Elías la miró con calma. «¿Qué digan? Y si vienen a buscarnos, entonces verán lo que no quieren ver, que no hay pecado en proteger ni culpa en decir la verdad». Su tono no tenía furia, pero sí una firmeza que tranquilizaba. María asintió, aunque el miedo seguía latiendo en su mirada. Días después, una carta llegó al juez don Fermín. Era un reclamo firmado por una docena de vecinos, exigiendo que Elías Montalbán fuera investigado por conducta inmoral. Elías lo supo antes de que la carta se leyera en público. El propio juez, con gesto cansado, subió hasta la cabaña una tarde de lluvia. Lo encontró partiendo leña bajo la tormenta. «Elías», dijo el juez acercándose bajo su capa, «sabes que no puedo ignorarlo». «Haga lo que deba», respondió sin detener el hacha. «No me lo pongas difícil. Tienes enemigos poderosos. Carter no se rendirá». Elías dejó el tronco a medio cortar, limpió el filo con un trapo y miró al juez con serenidad. «¿Sabe qué diferencia hay entre un enemigo poderoso y un hombre justo, don Fermín?» El juez lo observó intrigado. «La paciencia», dijo Elías. «El poderoso ruge. El justo espera». Don Fermín se quedó en silencio, impresionado por la calma de aquel hombre. «Entonces esperaré», respondió al fin. Pero el pueblo no perdona con la misma calma. Cuando el juez se marchó, María se acercó a Elías. Lo encontró mirando el horizonte con el ceño fruncido. «¿Va a dejar que lo destruyan?», preguntó. Él sonrió apenas. «No me destruirán». «¿Y cómo lo sabe?» «Porque solo pueden destruir lo que depende del miedo. Y yo dejé de tener miedo hace mucho. Esa noche el fuego ardió más alto que nunca». Laura dormía y María lo observaba trabajar en silencio. Elías escribía algo sobre una hoja gruesa de papel, concentrado, trazando líneas con una pluma vieja. «¿Qué hace?», preguntó ella. «Recojo las palabras que no quieren escuchar». «¿Y para qué?». «Para mostrarlas cuando llegue el momento». «¿Mostrarlas a quién?». «Al pueblo, al juez, a todos». María no entendía del todo, pero su voz sonaba tan segura que no se atrevió a interrumpirlo. Al amanecer, los gallos del valle anunciaron el nuevo día, y el rumor creció. Carter había convocado a los hombres del pueblo frente a la iglesia, jurando que Montalbán había engañado al juez y escondía más que nobles intenciones. Las campanas repicaron sin misa. Las calles se llenaron de curiosos. Elías, en cambio, no bajó al pueblo. No necesitaba hacerlo. Sabía que la verdad, para brillar, primero debía ser atacada. Y mientras el murmullo crecía como una tormenta, Elías Montalbán, solo en su mesa, escribió con letra firme:
No es pecado proteger la inocencia cuando el mundo se ha acostumbrado a mirar hacia otro lado. El verdadero crimen no es mentir, es creer que la verdad no importa. Luego guardó el papel en su bolsillo, se levantó y miró hacia el valle con una paz extraña. Sabía que el día más difícil estaba por llegar, aquel en que tendría que hablar frente a todos, no para defenderse, sino para enseñarles lo que habían olvidado. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. El cielo estaba despejado, pero el aire cargaba una electricidad invisible, como si algo grande fuera a quebrarse. Desde temprano, las campanas del pueblo repicaban sin motivo religioso. No era domingo, era el día que Carter había elegido para limpiar su nombre. Frente al salón comunal, los vecinos se reunían bajo el frío. El rumor había hecho su trabajo. Los curiosos querían espectáculo, los fieles querían justicia y los cobardes solo querían mirar sin tomar partido. En la puerta, Carter saludaba a todos con una sonrisa medida, esa que se ensaya frente al espejo para parecer honorable. «Hoy el pueblo sabrá la verdad», decía alzando la voz, «porque el que calla, otorga». Y yo ya callé demasiado. Elías Montalbán llegó sin anuncio. No traía sombrero ni abrigo de gala, solo su chaqueta de cuero gastada y el cuaderno que siempre cargaba bajo el brazo. Su presencia bastó para que el murmullo se detuviera. No necesitaba hablar. Su silencio imponía respeto. El juez Fermín, obligado por las circunstancias, presidía la reunión desde una mesa improvisada. «Este encuentro no es un juicio», aclaró con voz tensa. «Es una instancia para escuchar a ambas partes y al pueblo». «Entonces escúchenme a mí primero», intervino Carter con tono victorioso. Subió a una tarima, levantando un papel en alto. «Aquí está la prueba de su engaño», gritó. «Elías Montalbán falsificó un documento a mi nombre para hacerme pasar por ladrón. Y este es el original». El público murmuró. Algunos lo miraron con recelo, otros con lástima. El juez pidió silencio. «Muéstrame el papel». Carter bajó, entregó la hoja con gesto teatral. Elías observó sin moverse. Cuando el juez desplegó el documento, sus ojos se entrecerraron. «Esta firma», murmuró. «Es la suya, su sello», insistió Carter. Elías dio un paso adelante. «¿Me permite, señor juez?» Fermín asintió. Elías tomó el papel entre sus dedos y lo alzó frente al público. «Sí, parece el sello del juzgado», dijo con calma. «Pero no lo es». Sacó de su bolsillo el sello original, el que el juez había recuperado días atrás, y lo colocó al lado del falso. El verdadero deja una marca más profunda. Miren las líneas. Los presentes se inclinaron curiosos. Elías giró la hoja, mostrando la luz que se filtraba por detrás. El papel falso brilla. El real no, pausó. El brillo viene del aceite que Carter usó para ablandar la cera y copiar la forma. El silencio fue total. Carter retrocedió un paso, su rostro empalideció. Intentó hablar, pero Elías lo interrumpió con serenidad. «Yo no vine a pelear ni a ganar. Vine a mostrarles que el honor no se mide en voces, sino en actos». El juez levantó el papel, observando el detalle. Era cierto. La diferencia era sutil, pero evidente. Los murmullos se transformaron en suspiros. Elías continuó. «Cuando un hombre miente para salvar su nombre, ya lo ha perdido. Cuando usa el miedo para gobernar, ya no tiene respeto, solo silencio». Sus palabras no eran un ataque, eran una sentencia moral. Cada frase caía lenta, precisa, como martillos suaves sobre piedra. Carter apretó los puños. «¡Este pueblo no te cree!», gritó desesperado. «Siempre fuiste un ermitaño, un extraño, un hombre sin familia. ¿Quién eres tú para dar lecciones de verdad?». Elías bajó la mirada un instante y luego la levantó con una calma que heló el aire. «Soy un hombre que perdió todo y aún eligió no mentir. Y eso», dijo mirando a Carter directamente, «me da más derecho que a ti para hablar de dignidad». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Incluso algunos de los hombres que habían firmado la carta de acusación bajaron la cabeza. El juez respiró hondo y se puso de pie. «Basta. Esto no es un tribunal, pero las pruebas hablan por sí solas. El documento presentado por el señor Carter es falso. Y esta comunidad»,
Miró alrededor. Tendrá que decidir si sigue a la mentira o al ejemplo. María, desde el fondo, apretó las manos sobre el pecho. Laura se asomó detrás de ella con los ojos brillando. Por primera vez, no vio en Elías un gigante solitario, sino un hombre que se mantenía de pie sin alzar la voz. Y eso lo hacía aún más grande. Cuando la reunión terminó, el pueblo estaba dividido. Algunos seguían a Carter, incapaces de admitir su error. Otros comenzaron a mirar a Elías con una mezcla de respeto y culpa. Elías no habló más. Salió del salón despacio, saludando con una inclinación de cabeza a quien se atrevía a cruzar su mirada. Esa tarde, mientras el sol se escondía entre las montañas, María se acercó a él en el porche de la cabaña. «Hoy todos te escucharon», dijo con voz baja. Elías negó con la cabeza. «No a mí», corrigió. «A la verdad, yo solo abrí la puerta». María lo miró en silencio. La luz del atardecer pintaba su rostro con tonos dorados. En los ojos de Elías había una tristeza vieja, pero también una esperanza que no había tenido en años. Ella entendió, sin decirlo, que aquel hombre había pasado más tiempo defendiendo la verdad que buscándola para sí mismo. Y eso, sin saber por qué, le pareció hermoso. Durante los días siguientes, el aire del pueblo se volvió más pesado. Era como si la nieve misma hubiera aprendido a guardar secretos. Después de la reunión, Carter no se mostró en público por un tiempo. Pero su silencio no era derrota. Era cálculo. Los hombres como él no descansaban. Esperaban, y cuando el orgullo herido se mezcla con poder, el peligro crece en silencio. En la oficina del alcalde, Carter presentó su plan. «No puedo permitir que ese campesino manche mi nombre», dijo con una sonrisa tensa. «Si el juez no puede callarlo, el pueblo sí puede». El alcalde, un hombre débil, acostumbrado a inclinarse ante quien pagaba más, asintió con cautela. «No puedo actuar sin pruebas nuevas». «Entonces invéntelas», susurró Carter, y dejó sobre la mesa una bolsa de monedas. Esa misma semana circularon nuevos rumores. Elías Montalbán había falsificado papeles no solo de Carter, sino también del registro comunal, que había robado madera del bosque público, que la mujer a la que protegía no era su huésped, sino su amante. Mentiras, todas, pero dichas con la seguridad de quien no necesita verdad, sino volumen. Elías no respondió. Su manera de pelear seguía siendo el silencio. Y eso, más que calmar las lenguas, las encendía. Una tarde, mientras cortaba leña, vio a dos guardias acercarse por el sendero. Traían un papel en la mano. «Elías Montalbán», dijo uno de ellos, «por orden del alcalde, debe presentarse mañana a declarar sobre la desaparición de materiales del almacén municipal». Elías bajó el hacha despacio. «¿Materiales?» «Madera, hierro, herramientas». «No uso nada de eso». «Eso dirá mañana». Cuando se marcharon, María salió de la cabaña, pálida. «¿Qué pasa?» «Nada que no haya pasado antes», respondió Elías con calma. «Van a intentar hundirte. Entonces me hundiré de pie». Esa noche, el fuego ardía suave, proyectando sombras largas en las paredes. Laura dormía, y la calma parecía un lujo frágil. María se acercó al fuego, llevando un trozo de pan en la mano. «No entiendo cómo puedes mantenerte tan tranquilo». Elías la miró. «La verdad no necesita gritar. Solo espera». «Pero ellos no esperan. Ellos necesitan que yo me enfade. Si no lo hago, su mentira se les cae encima». María lo observó en silencio. El rostro de Elías, iluminado por el fuego, parecía tallado en piedra. Había algo en él que imponía paz, una fuerza que no venía del cuerpo, sino de la forma en que pronunciaba cada palabra. Ella sintió una mezcla extraña, respeto, gratitud, y algo que hacía años no sentía: seguridad. «Cuando llegué aquí», dijo al fin, «pensé que moriría de vergüenza». Elías levantó la vista, sorprendido por la sinceridad de su tono. «¿Vergüenza?» «De haber vivido tantos años al lado de un hombre cruel sin tener el valor de irme». Él se quedó callado. Luego, suavemente dijo: «A veces la gente confunde la resignación con la culpa.
Pero quedarse callada no te hizo cobarde, María, te hizo sobreviviente. Ella lo miró y por primera vez sus ojos no tenían miedo. Nadie me había dicho eso antes. Elías sonrió apenas. Porque nadie lo veía, el silencio que siguió fue diferente. No era tenso, sino cálido. María sintió el impulso de agradecerle, pero no supo cómo. Solo alcanzó a decir, «Gracias», por no levantar la voz cuando el mundo te grita. Elías desvió la mirada hacia el fuego. Cuando gritas, el otro escucha el ruido. Cuando callas, escucha tus hechos. Esa noche, María no durmió. Se quedó mirando la llama hasta que el amanecer tiñó de rosa la nieve. Por la ventana vio a Elías salir temprano, con su cuaderno bajo el brazo. No iba a huir, iba a enfrentar. En el pueblo, Carter ya lo esperaba. Había reunido al alcalde, al juez y a varios comerciantes. Elías entró sin pedir permiso. Todos callaron. El juez Fermín lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Te acusan de robar materiales municipales», dijo. «Lo sé. ¿Y qué dices en tu defensa?» Elías abrió su cuaderno y dejó sobre la mesa un pequeño papel doblado. «Que revisen esto». El alcalde tomó el papel. Su rostro cambió de color. Era un recibo con su propia firma, fechada un mes atrás. Elías lo miró con serenidad. «¿Lo recuerda, señor alcalde? Firmó por madera que nunca llegó a las familias del norte». El juez tomó el papel, revisó la letra y asintió. Era auténtica. Elías continuó. «Carter no me acusa porque yo mienta. Me acusa porque dije la verdad demasiado alto para su gusto». El silencio cayó como una manta pesada. El alcalde no se atrevió a hablar. Carter lo miró con furia contenida, sabiendo que la trampa se había cerrado sobre él. Elías no esperó respuesta. Se giró hacia el juez. La justicia no se mide por quién grita más, sino por quién puede dormir con la conciencia limpia. Y salió del salón sin mirar atrás. María lo esperaba afuera. El viento soplaba fuerte, pero ella sonreía. «¿Terminó?», preguntó. Él asintió. «No, solo empezó a ponerse de pie». Caminaron juntos por el sendero. Por primera vez, sus pasos sonaban al mismo ritmo. Y aunque el invierno seguía, algo en el aire había empezado a derretirse. El pueblo amaneció dividido. Las calles, antes llenas de saludos cordiales y conversaciones breves, ahora olían a sospecha. Algunos todavía creían en las palabras de Carter, convencidos de que un hombre tan educado y poderoso no podía mentir. Otros, en silencio, empezaban a mirar a Elías con un respeto que nacía del miedo a haberlo juzgado mal. Esa mañana, el juez Fermín pasó frente a la taberna. Escuchó el rumor antes de abrir la puerta. Dicen que Montalbán planea huir con la mujer. Dicen que robó dinero del municipio. Dicen que fingió ser un héroe para quedarse con la casa de Carter. Mentiras. Pero dichas con una certeza tan pulida que el juez sintió el peso de algo más grande que la verdad, la comodidad del engaño colectivo. Nadie quería admitir que había creído en el hombre equivocado. Dentro de la taberna, Carter sonreía de nuevo. Había regresado al centro del escenario. Frente a él, un grupo de comerciantes y granjeros lo escuchaba con atención. «Elías Montalbán no es un santo», dijo apoyando las manos sobre la mesa. «Los hombres así se esconden detrás de una máscara de humildad. Pero detrás de esa calma hay ambición. ¿Acaso creen que un hombre vive solo por compasión? Nadie hace el bien sin cobrarlo después». Las risas de sus seguidores llenaron el aire, pero no duraron mucho. Una figura apareció en la puerta. Era María. Llevaba el cabello cubierto con un pañuelo oscuro y los ojos firmes. Su presencia en la taberna, un lugar de hombres, bastó para que el murmullo se apagara. El sonido del viento colándose por la rendija fue el único ruido que se oyó. «Yo sí creo», dijo ella. Carter giró lentamente con una sonrisa venenosa. «Ah, la señora Carter», pronunció subrayando el apellido como un cuchillo. «¿También viene a mentir por él?». María dio un paso al frente. «Vengo a decir lo que ustedes no se atreven a mirar». «Cuidado con tus palabras», advirtió él. «La gente podría pensar que hablas movida por otra cosa. Que piensen lo que quieran. Ya hablaron toda mi vida». Los hombres se miraron entre sí, incómodos. María continuó. «Durante años soporté tus golpes, tus gritos, tus mentiras, y todos lo sabían.
Todos miraban hacia otro lado. Ahora quieren creer que el pecado está en quien ayudó, no en quien destruyó. Pero yo no vine a defender a Elías, vine a defender la verdad. El silencio fue total. Alguien bajó la mirada. Otro apretó los labios. Y Carter, con los ojos brillando de furia, se acercó. ¿Crees que porque una mujer llora puede limpiar la honra de un hombre? No lloro, respondió ella. Solo hablo por primera vez sin miedo. Salió de la taberna sin esperar respuesta. Las miradas la siguieron hasta la calle. Por primera vez en años, nadie se atrevió a insultarla. Porque en su voz no había drama, había dignidad. Esa tarde, Carter reunió al alcalde y a 2 notarios en secreto. Su plan final era simple. Si no podía destruir a Montalbán con rumores, lo haría con la ley manipulada. «Firmarán este informe», dijo extendiendo un papel. «Declaren que Elías usó los fondos del municipio para pagar sus propias deudas». El alcalde nervioso sudaba bajo la lámpara. «Pero no hay pruebas». «Habrá», dijo Carter y golpeó la mesa. «Las pruebas se fabrican igual que las reputaciones». Elías, ajeno a la conspiración, seguía su rutina. Cortaba leña, cuidaba a Laura, ayudaba a María a reparar el techo. Pero algo en su mirada había cambiado. No la calma, esa seguía ahí, sino la dirección de su silencio. Ya no era resignado, era preparado. Sabía que Carter no se rendiría, y su paciencia tenía un propósito. Esa noche, mientras María cocinaba y Laura dibujaba sobre la mesa con un pedazo de carbón, Elías abrió un viejo cofre. Dentro guardaba un pequeño libro cubierto de polvo. «¿Qué es eso?», preguntó María. «La historia que nadie escribió», respondió él. «Los registros del pueblo desde hace 10 años. Todo lo que Carter ocultó. Tú los tienes». «Los copié cuando trabajaba en el archivo comunal». No sabía por qué. Hasta ahora, María lo miró sorprendida. Elías encendió una lámpara y su rostro quedó iluminado como si el fuego lo hubiera elegido. Cada transacción, cada firma, cada nombre. Él siempre se creyó intocable porque nadie miraba los papeles viejos. Pero los papeles viejos son los que más gritan cuando los tocas. A la mañana siguiente, los guardias llegaron de nuevo. Elías los esperaba en la puerta, con el mismo libro en la mano. «¿Otra citación?», preguntó. «El alcalde quiere hablar con usted», respondió el más joven con visible incomodidad. «Entonces díganle que también yo quiero hablar con él». Y bajó al pueblo caminando. Bajó una nevada lenta que parecía dibujar su paso en el tiempo. Cuando entró al despacho del alcalde, todos estaban allí. Carter, el juez, los notarios y media docena de curiosos que habían sido convocados como testigos. Carter lo recibió con una sonrisa fría. «Vaya, el héroe ha venido. ¿Listo para confesar?». Elías apoyó el libro sobre la mesa. «Ya lo hice», respondió. «Confesé que guardé silencio demasiado tiempo». El juez Fermín lo observó con atención. «¿Qué trae ahí, Montalbán?». «La verdad escrita». Abrió el libro con calma. «Durante años Carter falsificó registros del almacén municipal. Aquí están las fechas, las firmas y los nombres de quienes recibieron materiales que nunca existieron. Las mismas personas que hoy firman sus denuncias». El alcalde palideció. Carter lo miró con furia muda. Elías continuó. «Cuando me acusaron de robo, pensé que debía defenderme. Pero no tengo nada que probar». «Ellos sí». El juez revisó los papeles, línea por línea. Reconoció su propia firma en varios informes. «Esto es auténtico», murmuró. «Lo es», dijo Elías, solo que nadie lo había leído. El ambiente se volvió espeso. Carter golpeó la mesa. «Esto es una trampa. Un montaje». «¿Montaje?», repitió Elías levantando una hoja. «Entonces, explíqueme por qué su firma aparece en 10 registros diferentes, incluso en uno fechado el día en que usted estaba fuera del pueblo. ¿O también viaja su pluma sola?». Una carcajada nerviosa se escapó entre los presentes. El juez golpeó la mesa para pedir orden. Carter intentó hablar, pero las palabras se le quebraron en la garganta. Elías lo miró con serenidad. «No vine a humillarte, vine a que el pueblo vea lo que fuiste capaz de ocultar. No necesito que me crean, basta con que lean». Y entonces, por primera vez, Carter bajó la mirada.
no por culpa, sino por miedo. El poder que lo había sostenido empezaba a resquebrajarse como hielo al sol. Cuando todo terminó, Elías salió al aire libre. La nieve seguía cayendo, pero el viento ya no dolía. María lo esperaba fuera, con los ojos llenos de algo nuevo, orgullo. «¿Qué hiciste ahí dentro?», preguntó. «Solo mostré lo que siempre estuvo a la vista», respondió él. «Las mentiras no se vencen gritando, sino dejándolas quedarse sin aire». María sonrió por primera vez en mucho tiempo. El sol, débil pero persistente, se filtró entre las nubes, iluminando la calle. El pueblo entero comenzaba a salir de su ceguera. Algunos saludaron tímidamente a Elías cuando pasó. Otros, avergonzados, bajaron la cabeza. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la cabaña, María se acercó a él. «Hoy lo miraron distinto», susurró. «No a mí», dijo Elías sonriendo. «Lo que podríamos ser si dejáramos de temer». El silencio que siguió fue cálido. Laura dormía, y el mundo por fin parecía menos cruel. Pero Elías sabía que aún quedaba una batalla más, porque un hombre como Carter no aceptaba perder sin arrastrar consigo lo poco que quedaba de honor. Y el siguiente movimiento, lo presentía, sería el más sucio de todos. Mientras María apagaba las velas, Elías miró por la ventana. La nieve caía lenta, silenciosa sobre el valle, y en esa calma aparente, la historia se preparaba para su golpe final. El invierno no daba tregua. Las montañas dormían bajo un manto blanco, y el silencio del valle parecía prometer paz. Pero la paz, en lugares donde la verdad hiere, nunca dura demasiado. Una semana después del enfrentamiento en el despacho, un jinete llegó desde el sur con una carta sellada. La entregó directamente al juez Fermín. El mensaje era claro: se solicita una audiencia extraordinaria. Se acusa a María Carter de hurto y difamación pública. Se pide además la detención de Elías Montalbán por complicidad. La firma en tinta negra era de Carter. Su sello, torcido pero intacto, mostraba que el hombre no había aprendido a perder. El juez suspiró, cansado. Sabía que el asunto no era legal, sino personal. Pero el pueblo exigía espectáculo, y Carter lo sabía bien. Así, 3 días después, el salón comunal volvió a llenarse. Esta vez no era curiosidad lo que movía a la gente, sino una mezcla amarga de culpa y fascinación. Habían juzgado a Elías una vez, y ahora querían ver si su fe resistía otro golpe. María llegó con el rostro sereno, vestida con su humilde abrigo de lana. Sostenía la mano de Laura, que miraba todo con una madurez que ningún niño debería tener. Elías caminaba detrás, sin escolta, sin miedo. Cada paso suyo sonaba firme sobre el suelo de madera. El juez Fermín abrió la sesión. «Hoy escucharemos la denuncia del señor Carter», dijo con voz grave. «Se le acusa, señora María, de haber sustraído bienes del almacén municipal durante su estancia con el señor Montalbán». «Eso es mentira», dijo María sin alzar la voz. Carter se levantó fingiendo indignación. «¡Mentira!», repitió teatral. «Yo mismo encontré en su casa objetos con el sello del ayuntamiento. Una lámpara, una manta, herramientas». Un murmullo recorrió el salón. María se giró hacia Elías confundida. «¿Qué?». Elías no habló. Solo colocó una pequeña bolsa sobre la mesa del juez. Dentro había una llave oxidada. «¿Sabe qué es esto, señor Carter?», preguntó con calma. «No», respondió él, aunque su voz tembló. «Es la llave del almacén municipal, la suya. Y la encontré en los registros del libro que usted falsificó. Cada vez que un lote desaparecía, se firmaba con su inicial. Mire el patrón». Abrió el libro mostrando las columnas anotadas con precisión. 3 robos por mes, siempre antes de cada entrega pública. El juez revisó los papeles, asintiendo con gravedad. Carter intentó replicar. «Eso no prueba nada. Ella tenía los objetos». «Los tenía porque usted los puso allí», respondió Elías. «Yo mismo vi a sus hombres rondando la cabaña hace 2 noches». «¡Mentira!», gritó Carter. «No», intervino una voz desde el fondo. Era el joven guardia que había entregado las citaciones semanas antes. «Yo los vi también».
Llevaban un carro pequeño, y uno de ellos me dijo que cumplía órdenes del patrón. El murmullo se transformó en oleada. El juez golpeó la mesa. ¡Silencio! Elías, sin alterarse, dio un paso al frente. Durante semanas permití que me insultaran, que me llamaran ladrón, impostor, pecador. No respondí, porque la verdad no se defiende con furia. Pero hoy no callaré, porque no es mi nombre el que quieren manchar, sino el de ella, miró a María, y el de una niña que solo conoce el frío y la esperanza. María bajó la cabeza. Elías continuó, su voz firme y baja como el rumor del viento antes de una tormenta. Señor juez, este pueblo ha vivido tanto tiempo obedeciendo el miedo que ya no sabe cómo escuchar la verdad. Carter nos enseñó a agachar la cabeza, a creer que el poder era sinónimo de razón. Hoy quiero mostrarles lo contrario. Abrió el libro una vez más y señaló las columnas con una pluma. Aquí están los nombres de todos los que firmaron las denuncias en mi contra, los mismos que recibieron pagos de Carter por trabajos de mantenimiento. Miren las fechas. Cada pago coincide con un rumor. Cada rumor con una acusación. El juez se inclinó sobre los papeles, visiblemente impresionado. ¿De dónde obtuvo estos datos? De los libros viejos del archivo comunal, respondió Elías. Los guardé cuando nadie los consideraba valiosos. Y ahora son la voz del pasado que todos querían enterrar. El silencio volvió más pesado que antes. Carter, acorralado, intentó cambiar de estrategia. No me culpen a mí por sus invenciones, dijo sudando. Si tanto sabe de leyes, que pruebe que nunca tocó a mi mujer. La frase cayó como una piedra. El público contuvo el aliento. María se quedó inmóvil, el rostro encendido de vergüenza y rabia. Elías lo miró largo rato. Luego habló despacio. Nunca la toqué, señor Carter, pero usted sí, y no con amor, sino con miedo. Y ese miedo, aunque no deje marcas visibles, es el peor de todos. Una mujer en el público soltó un sollozo. Otra bajó la cabeza. Carter retrocedió un paso como si cada palabra pesara más que un golpe. El juez, con voz quebrada, declaró: «He visto muchas audiencias en mi vida, pero pocas donde la verdad pese tanto. Las pruebas son concluyentes. Los cargos contra María Carter y Elías Montalbán quedan desestimados. Y ordeno una investigación inmediata sobre el manejo del almacén municipal y los fondos del señor Carter». El público estalló en murmullos. Algunos aplaudieron. Otros salieron con la cabeza baja, avergonzados de haber creído en la mentira. Elías se giró hacia María. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de alivio. Laura corrió hacia ellos, abrazando las piernas de ambos. Elías se agachó y le acarició el cabello. «Ya está, pequeña», susurró. Las palabras malas se cansaron de mentir. El juez se acercó, estrechándole la mano. Nunca vi a un hombre derrotar a otro con tanta calma. «No lo derroté», respondió Elías. «Solo le devolví el espejo». Cuando salieron del salón, la nieve había cesado. El sol tímido caía sobre el valle y hacía brillar el hielo como un manto de luz. María se detuvo en la puerta respirando hondo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», dijo él mirando el horizonte, «el silencio vuelve a tener sentido». Caminó unos pasos adelante, y por primera vez ella fue quien los siguió sin miedo. El pueblo los observó pasar en silencio, no como escándalo, sino como ejemplo. Y mientras el viento soplaba suave, una nueva historia comenzaba a escribirse sobre la nieve. Una historia donde el bien no gritaba, solo persistía. El amanecer siguiente fue distinto a todos los anteriores. El pueblo, que durante meses había vivido en tensión, despertó en un silencio que no era de miedo, sino de vergüenza. Las campanas no sonaron, las puertas se abrieron con cautela, y las miradas que antes evitaban encontrarse, ahora buscaban disculparse en silencio. El nombre de Carter corría de boca en boca, pero ya no con respeto, sino con asombro y desprecio. Los hombres que antes lo rodeaban en la taberna fingían no haberlo conocido. Las mujeres, que antes callaban por costumbre, empezaron a contar historias de humillaciones, de abusos ocultos tras la fachada de honor y poder.
Y lo más inesperado, algunos de los que habían firmado denuncias falsas contra Elías ahora pedían ser escuchados. Por remordimiento, el juez Fermín convocó una reunión extraordinaria en la plaza. Esta vez no era para juzgar a nadie, sino para reparar lo que había sido quebrado. El aire olía a leña recién encendida, y el murmullo del río cercano acompañaba las voces reunidas. Carter, con las muñecas esposadas, fue llevado al frente. Su semblante había cambiado. Ya no quedaba en él el brillo del poder, solo la sombra del hombre que había usado la mentira como trono. El juez habló sin rodeos. Por años, el señor Carter usó su posición para manipular registros, amenazar a inocentes y ocultar robos con el disfraz del honor. Hoy, el pueblo de Santa Clara reconoce su error y el valor de quien en silencio sostuvo la verdad, Elías Montalbán. Un aplauso lento, tímido, comenzó entre la multitud. Primero fueron los niños, luego las mujeres, después los hombres. El sonido creció como una ola contenida demasiado tiempo. Elías, de pie al lado de María, bajó la cabeza incómodo ante tanta atención. Nunca había buscado aplausos, pero entendió que ese gesto no era para él. Era para el tipo de justicia que el pueblo había olvidado. Carter lo miró con una mezcla de odio y rendición. «¿Te crees mejor que yo?», murmuró apenas audible. Elías lo observó unos segundos. «No», respondió con calma, «pero sí intenté ser mejor que el hombre que fui ayer». El juez dio la orden y los guardias se lo llevaron. El carruaje partió entre la nieve y el ruido de los cascos se fue apagando en la distancia, hasta que solo quedó el sonido del viento. Elías permaneció allí, mirando el horizonte sin orgullo ni tristeza, solo paz. Una paz rara, la que llega después de pelear con el alma en lugar de con las manos. Esa tarde, el pueblo entero se reunió frente a la iglesia. Elías y María fueron invitados a hablar, pero él se negó. «He dicho todo lo que debía decir», explicó. «Ahora le toca hablar al silencio». Pero fue María quien dio un paso adelante. Su voz, firme y dulce, resonó con una claridad que conmovió incluso a los más duros. «Durante años tuve miedo de hablar, porque creí que el silencio me protegía. Pero el silencio que nace del miedo no protege, aprisiona. Hoy entiendo que no se trata de gritar para ser escuchado, sino de mirar a los ojos y decir la verdad, aunque tiemble la voz. Y si alguien me pregunta quién me enseñó eso», miró a Elías con una leve sonrisa. Fue un hombre que calla más de lo que dice, pero cuyas acciones hablan por todos los que alguna vez fueron pisoteados. Las lágrimas corrieron libres entre el público. El juez, conmovido, se quitó el sombrero en señal de respeto. Elías permaneció quieto, con la mirada baja, como si aquellas palabras pesaran más que cualquier reconocimiento. Laura, desde un rincón, sonreía con los ojos llenos de luz. Cuando la multitud se dispersó, el pueblo volvió a respirar distinto. Las puertas que antes se cerraban al caer la tarde, ahora se quedaban entreabiertas. Las mujeres caminaban sin miedo. Los hombres bajaban la voz al hablar de justicia, y el nombre de Montalbán ya no era sinónimo de misterio, sino de dignidad. Esa noche, María preparó sopa en silencio. Elías estaba afuera, reparando el cerco de madera que el viento había derribado. Cuando entró, el aroma del fuego lo envolvió. Laura dormía sobre una silla, con la cabeza apoyada en el brazo de su madre. María le cubrió el rostro con una manta y se acercó a él. «No sé cómo agradecerte», dijo. «No lo hagas», respondió él dejando las herramientas sobre la mesa. «La verdad no necesita gratitud, solo continuidad», ella lo observó. El fuego iluminaba sus rasgos duros, pero en su mirada había una ternura oculta. Por primera vez, se atrevió a hablar sin reservas. «Cuando llegué a tu casa, pensé que mi vida había terminado. Hoy sé que fue ahí donde volvió a empezar. Nunca había conocido a un hombre que protegiera sin poseer, que hablara sin herir, que mirara sin juzgar». Elías guardó silencio, incómodo con la intensidad de sus palabras.
Pero luego, con una voz suave, casi un susurro, dijo: «Yo también pensaba que mi vida estaba acabada, hasta que escuché 3 golpes en mi puerta y una voz pequeña diciendo: «Salva a mi mamá». Desde ese día la casa dejó de ser un refugio y se volvió un hogar. María bajó la mirada, emocionada. El fuego crepitó fuerte, como si quisiera llenar el silencio que los envolvía. Fuera, la nieve caía lenta y suave, como si el invierno finalmente hubiera hecho las paces con ellos. Por primera vez en muchos años, María durmió sin miedo, y Elías, sentado junto al fuego, comprendió que la soledad no se rompe con compañía, sino con propósito. El suyo, al fin, tenía nombre. A la mañana siguiente, el sol salió tibio sobre el valle. El pueblo trabajaba en calma. Los niños corrían detrás del río helado, y las mujeres colgaban ropa sin temor a los chismes. Elías salió al porche y miró el horizonte. El mundo parecía nuevo, pero no porque hubiera cambiado, sino porque él ya no era el mismo hombre que lo observaba. María apareció detrás de él, sosteniendo 2 tazas de café caliente. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. Elías la miró sonriendo apenas. «Seguir construyendo, pero no solo cercos, historias nuevas». Ella asintió. «Entonces quiero ayudarte». Se miraron por unos segundos en un silencio que decía más que cualquier promesa. El viento jugó con el cabello de ella y él, sin pensar, estiró la mano para apartarlo con cuidado. No hubo palabras, solo un gesto que contenía años de heridas, paciencia y esperanza. El valle de Santa Clara amaneció ese día distinto. Y aunque el invierno aún no había terminado, ya se respiraba primavera. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva, la calma de quien por fin puede respirar sin esconderse. Elías Montalbán se levantaba al amanecer, no por obligación sino por hábito. El frío seguía siendo el mismo, pero ya no le dolía como antes. Había aprendido que la soledad se disuelve cuando la vida tiene sentido. El pueblo de Santa Clara, que antes vivía bajo el rumor y el miedo, comenzaba a cambiar. Los hombres, antes callados por conveniencia, se ofrecían para reconstruir la escuela vieja. Las mujeres se reunían al caer la tarde, ya no para murmurar, sino para coser juntas y leer las pocas cartas que llegaban del norte. El juez Fermín había dictado nuevas normas. Los registros del almacén serían públicos, los gastos del municipio transparentes. Por primera vez en años, la verdad no era un lujo, era una costumbre. En ese contexto, Elías volvió al archivo comunal, el mismo lugar donde había copiado los documentos que luego salvaron su nombre. Cuando cruzó la puerta, el olor a polvo y papel viejo lo envolvió como un recuerdo. Había pasado tanto tiempo allí en silencio que de algún modo ese cuarto lo conocía mejor que cualquier persona. Pero ahora no venía a esconderse, venía a servir. El juez lo había nombrado encargado del archivo y de la memoria de Santa Clara. Su tarea era proteger los documentos y enseñar a los jóvenes a leerlos, para que la historia no volviera a repetirse en la oscuridad. Cada mañana se veía a los niños llegar con cuadernos y tinta, y Elías, con paciencia, les enseñaba a escribir sus nombres. Cuando alguno erraba una letra, no lo corregía con dureza, sino con una sonrisa. «La verdad también se escribe despacio», decía. Mientras tanto, María Carter, ya sin el apellido que la oprimía, había encontrado su propio propósito. En la vieja casa comunal, con ayuda de las mujeres del pueblo, abrió una pequeña escuela para niñas. Allí enseñaba lectura, costura y valores. Decía que no quería que ninguna niña creciera creyendo que su voz debía ser pequeña para sobrevivir. Elías la observaba trabajar desde lejos, a veces con disimulo. Le admiraba la fuerza que tenía en las manos, la ternura con que hablaba a las niñas, la forma en que había transformado el dolor en enseñanza. Y aunque entre ellos aún no se habían dicho palabras de amor, todo en sus gestos lo insinuaba. El modo en que ella dejaba café sobre su mesa cada mañana, el silencio compartido al caer la tarde, la paz que llenaba la cabaña cuando Laura reía. Pero la tranquilidad de los justos rara vez dura mucho.
Una mañana, un carruaje oscuro llegó desde la capital. Bajaron de él 3 hombres con uniformes impecables y rostros sin expresión. Uno de ellos, un tal comisario Alvarado, pidió ver a Elías. «Señor Montalbán», dijo con voz cortante, «el gobierno ha sabido de su intervención en el caso del señor Carter». «Solo defendí la verdad», respondió Elías. «Justamente por eso», replicó el comisario. «Y el gobierno valora a los hombres con influencia sobre el pueblo». Elías lo miró en silencio. El tono del hombre era pulido, pero había algo venenoso en su cordialidad. El comisario continuó. «Queremos ofrecerle un cargo. Inspector regional de registros. Un salario 3 veces mayor que el suyo actual. Tendrá autoridad sobre todos los municipios del valle. Podría mudarse a la capital. Vivir sin preocupaciones». María, que escuchaba desde la puerta, bajó la mirada. El comisario siguió hablando, bajando la voz. «Y a cambio, el asunto Carter quedará cerrado. Los informes desaparecerán. El gobierno prefiere evitar que un escándalo local manche la reputación de la región. Entiéndalo, señor Montalbán, la verdad a veces necesita descansar». Elías permaneció inmóvil. El silencio se alargó tanto que incluso los guardias parecieron inquietarse. Finalmente habló. «Si la verdad necesita descansar es porque ustedes la han cansado. Yo no trabajo para los que esconden el polvo bajo la alfombra. Trabajo para los que limpian la casa». El comisario frunció el ceño. «Piénselo. No todos los hombres tienen una segunda oportunidad en la vida. Yo la tuve el día que una niña llamó a mi puerta», respondió Elías, «y no la pienso gastar traicionándola». El funcionario se marchó sin más palabras. El carruaje desapareció por el camino, dejando solo el eco de los cascos. María se acercó lentamente. «¿Qué querían?» «Comprar la verdad», dijo él sin mirarla. «¿Y qué les vendiste?» Elías sonrió apenas. El silencio, pero de los que no se venden. María lo miró con ternura. Había algo en él que no se podía enseñar, ni copiar, ni robar. Era la dignidad tranquila de quien sabe que la integridad es la única riqueza que no se gasta. Esa noche, mientras la escuela cerraba y el archivo quedaba en calma, María llevó a Laura a dormir y luego salió al porche. Elías estaba sentado junto al fuego, tallando madera. La luna bañaba el valle de luz plateada. María se acercó sin decir nada y se sentó a su lado. «¿Sabes?», dijo ella rompiendo el silencio. «A veces me da miedo que el pasado vuelva». «El pasado siempre vuelve», respondió él. «Pero solo asusta si lo dejas entrar». Ella asintió en silencio. «No pensé que podría empezar de nuevo». «Nadie piensa que puede», dijo Elías, «hasta que lo hace». María lo miró y esta vez no apartó la vista. El fuego crepitó entre ellos. Laura desde adentro murmuró algo dormida y ambos sonrieron. Era la primera vez que el sonido de una casa viva los acompañaba sin dolor. Esa noche no hubo promesas, ni besos, ni declaraciones. Solo la certeza muda de 2 almas que habían resistido al invierno. Y aunque el mundo aún estaba lejos de ser justo, ellos habían aprendido a construir justicia con sus propias manos. El amanecer llegó con un silencio extraño. Elías Montalbán estaba en el archivo, revisando los últimos documentos del año, cuando oyó un golpeteo en la puerta. Era el mensajero del ayuntamiento, un muchacho joven que lo respetaba mucho. Traía una carta sellada con el escudo del gobierno provincial. «Viene de la capital», dijo bajando la voz. «El comisario Alvarado la envió esta madrugada». Elías la tomó con las manos firmes. El sello aún estaba tibio, como si la tinta no hubiera terminado de secarse. La abrió despacio y leyó en silencio. María, que había entrado con una cesta de pan, lo observó desde la puerta. El rostro de Elías no cambió, pero sus ojos se endurecieron. Doblando el papel con cuidado, dijo solo: «Han comenzado». «¿Qué dice?», preguntó ella. Él se levantó, cruzó la habitación y apoyó la carta sobre la mesa. «Que el gobierno ha decidido revisar mi nombramiento. Dicen que mi conducta moral no es compatible con la función pública y que se ha recibido una denuncia anónima asegurando que mi testimonio en el juicio de Carter fue falsificado». María se llevó una mano al pecho. «Eso es absurdo». Todos lo vieron, todos oyeron al juez.
Sí, dijo Elías con calma, pero los que no quieren ver siempre encuentran una forma de tapar los ojos de los demás. Salió del archivo y juntos caminaron hasta la plaza. La nieve había comenzado a derretirse y el suelo olía a barro y madera mojada. El rumor ya se había esparcido. El gobierno lo acusaba de fraude. Otra vez el pueblo estaba reunido, pero esta vez con un aire diferente. No había burla ni curiosidad. Había rabia. El juez Fermín lo esperaba frente a la iglesia. «He recibido la misma carta», dijo mostrando el sello. «Dicen que debes viajar a la capital para responder por tus actos. Pero todos sabemos lo que eso significa. Quieren callarte». «Déjelos intentarlo», respondió Elías. «La verdad no se asfixia tan fácil». María apretó su mano sin darse cuenta. «No puedes ir solo», susurró. «No voy a ir», replicó él. «Si quieren venir por mí, que vengan. Pero no pienso abandonar el lugar donde la verdad empezó a caminar de nuevo». El rumor corrió por el valle. Antes del mediodía, hombres y mujeres comenzaron a llegar desde las aldeas vecinas. Campesinos, maestros, niños, ancianos, todos reunidos frente al archivo comunal. Llevaban pancartas improvisadas, antorchas y mantas. Alguien había escrito en un trozo de madera: «El silencio de Montalbán nos enseñó a hablar». El juez salió al balcón y trató de contener la multitud. «Por favor, calma», gritó. «Esto no es una revuelta». Pero una mujer lo interrumpió. «No, señor juez, es la primera vez que este pueblo se defiende». Elías apareció en el umbral con su cuaderno bajo el brazo. El murmullo se detuvo como si el aire se hubiese congelado. Caminó despacio hasta el centro de la plaza. María y Laura lo siguieron. El viento levantó la nieve vieja y el sol, escondido entre nubes, dibujó un halo sobre su figura. «No levanten la voz por mí», dijo con tono sereno pero profundo. «Yo no necesito defensa. Defiendan lo que aprendieron. Defiendan la verdad, aunque tiemble». El pueblo guardó silencio. Elías alzó la carta y la mostró. «Esto», dijo, «es solo papel, como los papeles que Carter usó para mentir, como los decretos que encubren la injusticia. Pero la diferencia entre un papel y la verdad es que el papel se rompe, la verdad no». Un anciano gritó desde el fondo: «Entonces no te irás». «No», respondió Elías, «no me iré porque no tengo nada que esconder. Y si vienen por mí, los recibiré con la misma calma con la que recibí a la niña que tocó mi puerta». María dio un paso adelante. «No irás solo, Elías», dijo con voz firme. «Si vienen, nos llevarán a los tres. Porque lo que empezó en tu casa ya no es tuyo, es nuestro». Las palabras encendieron algo en el aire. Los vecinos, uno por uno, se colocaron detrás de ellos. El juez bajó las escaleras, con el sombrero en la mano. «Entonces», dijo con solemnidad, «que me lleven a mí también. Fui testigo de cada palabra, de cada prueba. Y si el precio de decir la verdad es la vergüenza del poder, la pago con gusto». El comisario Alvarado llegó al día siguiente con una escolta. Al ver la multitud, vaciló. No había ejército suficiente para mover a un pueblo entero. «Elías Montalbán», dijo, intentando mantener la autoridad, «queda usted arrestado por desacato a la autoridad». «No», respondió una voz femenina. «Era María. Queda usted observado por un pueblo que ya no tiene miedo». El silencio fue absoluto. Alvarado intentó dar la orden, pero ningún soldado se movió. La gente, con antorchas en alto, bloqueaba el camino. El comisario apretó los dientes. «Esto es una insurrección». «No», corrigió Elías. «Esto es justicia sin permiso». El comisario bajó la mirada. Sabía que la batalla estaba perdida. Dobló la carta y la guardó en su abrigo. «Entonces diré que no lo encontré», dijo en voz baja. «Diga lo que quiera», respondió Elías. «La verdad ya lo encontró a usted». El carruaje se marchó lentamente. El pueblo estalló en aplausos, pero Elías no sonrió. Solo miró el cielo gris y dijo, casi para sí mismo: «Hoy no me defendieron a mí, se defendieron entre ustedes». María se acercó y tomó su mano. Por primera vez él no la soltó. Laura desde abajo los miró con orgullo. El fuego de las antorchas iluminaba los rostros del pueblo, y en medio del frío, algo semejante a la esperanza se volvió costumbre.
El juez Fermín se acercó y habló con voz emocionada. Nunca pensé que viviría para ver algo así. No es revolución, don Fermín, respondió Elías. Es educación. Y una vez que la gente aprende a pensar, ya no puede volver a dormir. Esa noche, el pueblo entero encendió velas frente a sus casas. No en protesta, sino en promesa. Una luz por cada mentira que ya no tendría lugar. María observó el valle desde el porche. Elías estaba sentado mirando el fuego. ¿Crees que esto durará?, preguntó ella. Mientras alguien recuerde, respondió él. Y yo escribiré hasta el último día para que nadie olvide. El viento sopló suave. El valle entero parecía respirar en sincronía. Por primera vez, Santa Clara no tenía miedo del amanecer. Pasaron los meses y el invierno se dio paso a una primavera que nadie en Santa Clara olvidaría. El aire olía a tierra húmeda y pan recién hecho. Las flores volvían a crecer en los patios que antes se mantenían cerrados por miedo, y los niños corrían libres, sin la sombra del rumor. El pueblo había cambiado, sí, pero no porque las leyes fueran distintas, sino porque la gente había aprendido a mirar con otros ojos. Elías Montalbán seguía trabajando en el archivo, aunque ahora las puertas siempre estaban abiertas. Los jóvenes acudían no solo a aprender a leer, sino a escuchar. Querían entender cómo un hombre sin rango ni fortuna había enfrentado a los poderosos sin levantar un solo puño. Él siempre respondía lo mismo: no luché contra ellos. Luché contra el miedo que todos teníamos. A veces se quedaba solo en el archivo, escribiendo. Sus manos, curtidas por el tiempo, trazaban líneas firmes sobre el papel. Lo que antes eran simples registros se habían convertido en páginas de reflexión, memoria y advertencia. Su cuaderno llevaba un título sencillo pero poderoso: El silencio de los justos. Cada tarde, María llegaba con un cesto de pan y flores. Su escuela prosperaba. Las niñas la adoraban. El pueblo había comenzado a llamarla la maestra del valle. Pero para Elías seguía siendo la mujer que golpeó su puerta con la voz temblorosa de una niña a su lado y la mirada llena de coraje. Laura, que ya crecía, aprendía a escribir junto a él. A veces, mientras el sol se filtraba por las ventanas, se oía su voz recitando palabras nuevas. Verdad, justicia, valor, decía con orgullo. Y Elías sonreía, porque cada palabra pronunciada por esa niña era una victoria que ningún decreto podría borrar. Una tarde, mientras el sol doraba los campos, María se acercó al archivo. Elías estaba sentado frente a la ventana escribiendo. El viento movía las cortinas y el silencio parecía tener música. Ella se detuvo a observarlo. Había algo en la forma en que inclinaba la cabeza, en cómo sostenía la pluma que le recordaba la paz. «¿Qué escribes hoy?», preguntó suavemente. «Una carta», respondió él sin levantar la vista. «¿Para quién?». «Para el futuro». María sonrió. «¿Y qué dice?». Elías dejó la pluma, se giró y la miró con ternura. «Dice que la verdad no muere en la boca de un hombre, sino en el silencio de los que la olvidan». Ella se acercó despacio. Sus manos se rozaron sobre la mesa y ninguno se apartó. Elías sostuvo su mirada y en ese instante comprendieron que no necesitaban palabras. El amor entre ellos había nacido sin ruido, como la nieve que cae de madrugada, invisible para el mundo, pero imposible de ignorar. Los años pasaron. El archivo se convirtió en el corazón del pueblo. Cada aniversario del juicio, la gente encendía velas frente al edificio, no como un acto político, sino como un recordatorio de que la dignidad no necesita testigos para existir. El juez Fermín, ya anciano, solía visitar a Elías los domingos. Leía los manuscritos y decía con humor: «Debería publicarlo». «No escribo para vender», respondía Elías. «Escribo para que cuando yo falte, alguien sepa que no todos callaron». María, por su parte, seguía enseñando. Sus alumnas la escuchaban como si cada palabra fuera un legado.
Les hablaba de libros, de libertad y de la fuerza que habita en una mujer cuando decide no tener miedo. Nunca mencionaba su propio pasado. No hacía falta. Su sola presencia ya contaba la historia. Una tarde de otoño, el cielo se volvió dorado y el aire olía a leña y promesa. Elías y María caminaron juntos hasta la colina detrás del pueblo. Desde allí se veía todo el valle, las casas pequeñas, los niños jugando, el río brillando a lo lejos. María tomó su mano. ¿Recuerdas aquel día?, preguntó. ¿El de los golpes en la puerta?, respondió él. Sí, no podría olvidarlo. Ese sonido cambió mi destino. Ella sonrió. ¿Y el mío? Elías la miró con ternura. ¿Sabes? Pensaba que la soledad era mi castigo, pero descubrí que solo era el lugar donde debía esperar. Hasta que llegara la voz correcta, María lo abrazó. El viento jugaba con sus cabellos y el sol caía lento detrás de las montañas. Por primera vez en años, ninguno sentía miedo del mañana. Esa noche, Elías escribió su última frase en el cuaderno. El silencio no siempre es cobardía. A veces es el eco de los que saben que la verdad hablará por ellos cuando ya no estén. Cerró el libro, lo guardó en un cajón y miró el fuego. Laura dormía, María tejía y la casa olía a hogar. Por fin la paz tenía nombre, y ese nombre era vida compartida. Pasaron los años. El tiempo, que todo lo cambia, no pudo borrar lo que nació de la verdad. Santa Clara ya no era el mismo pueblo. Las calles estaban empedradas, el viejo archivo era ahora una escuela, y en la entrada colgaba un retrato envejecido pero intacto. Bajo él, una inscripción sencilla decía: aquí vivió un hombre que habló sin gritar y una mujer que enseñó sin miedo. Era una mañana de primavera, muchos años después. En la escuela, un grupo de niños escuchaba a su maestra leer en voz alta un libro gastado, con las páginas subrayadas y la tinta casi borrada. En la portada se leía: El silencio de los justos, por Elías Montalbán. El silencio no es rendición, leyó la maestra con voz suave. Es la pausa de los que saben que el tiempo terminará hablando por ellos. Los niños guardaron silencio. Fuera, el viento movía las ramas de los cerezos. Uno de los pequeños levantó la mano. ¿Y ese señor existió de verdad? La maestra sonrió. Sí, y gracias a él, este pueblo aprendió a no tener miedo de la verdad. Al terminar la clase, la maestra se quedó sola. Abrió el libro y entre las últimas páginas encontró una nota antigua, doblada, amarillenta. No recordaba haberla visto antes. Con cuidado la desdobló. La letra era firme, conocida por las historias. Si alguna vez leen estas palabras, no busquen mi rostro. Busquen la voz que las repite. Porque no escribí para mí, sino para quienes todavía no habían nacido. La maestra suspiró y miró hacia la ventana. En el patio los niños jugaban riendo bajo el sol. Por un instante, creyó ver dos figuras caminando entre los árboles. Un hombre de abrigo oscuro, una mujer con flores en las manos. Ambos sonreían, como si el tiempo no los hubiera tocado. Desde aquel día, cada primavera, los alumnos de Santa Clara subían hasta la colina detrás del valle. Allí, donde antes Elías y María solían mirar el horizonte, se levantaba ahora una estatua sencilla. Dos figuras mirando el amanecer. En la base, una frase grabada decía: la justicia no necesita ruido, solo memoria. Las flores silvestres crecían alrededor, y el viento que bajaba del norte hacía que las cintas atadas al pedestal se movieran como si respiraran. Una niña, de ojos claros, nieta de Laura, se acercó con un cuaderno. Lo abrió, apoyó la hoja sobre la piedra y escribió despacio, como si el eco del pasado guiara su mano. No quiero gritar, quiero hacer lo correcto. El sol descendía detrás de las montañas. El valle se llenó de esa luz dorada que solo aparece cuando la verdad ha cumplido su ciclo. El río murmuraba su canción eterna, los pájaros volaban en grupo, y el sonido de las campanas marcó el final del día. Pero para Santa Clara no era un final, era un comienzo. Porque mientras hubiera alguien que recordara a Elías Montalbán y María del Valle,
Mientras existiera una voz que dijera que la justicia se puede vivir sin venganza, la historia nunca moriría. Y así, entre el rumor del viento y el brillo de las flores nuevas, el silencio volvió a hablar. Como lo hizo aquella vez, cuando una niña tocó una puerta y cambió para siempre el destino de un hombre y de un pueblo entero. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Tu apoyo nos permite seguir contando relatos como este, donde la verdad y el alma todavía importan. Y ahora, si creías que nada podía sorprenderte, no te pierdas la siguiente historia. Compró a un salvaje por 5 monedas. Y cuando le vio los ojos, recordó sus sueños. Te aseguro, esa historia no se olvida jamás.